La vendieron por 300 monedas de plata, el precio de una yegua fuerte o de una cosecha modesta. Elena escuchó la cifra desde el otro lado de la puerta. Una pared de madera gruesa que no pudo amortiguar el sonido metálico de las monedas contándose sobre la mesa. Su marido, don Ricardo, no la miró a los ojos cuando el traficante entró en la habitación para llevársela. Simplemente ajustó su cinturón, carraspeó y salió al patio como si acabara de cerrar un trato por un animal. Para él, ella ya no existía. Era solo un bulto de carne y hueso que ocupaba un espacio inútil en su hacienda, una tierra seca, incapaz de dar fruto. La mano áspera del hombre la agarró del brazo y el mundo que conocía, por doloroso que fuera, se desmoronó en un silencio polvoriento. Arrastrada fuera de la casa, el sol de Sonora la golpeó con una crueldad que nunca antes había sentido. El aire olía a tierra reseca y a la indiferencia de los pocos peones que bajaron la mirada al verla pasar. Nadie dijo nada. Nadie movió un dedo. Era la mujer del patrón, y ahora era mercancía. Su valor se había tasado y pagado, mientras la subían a una carreta desvencijada. Sus ojos se clavaron por última vez en la fachada de la hacienda, una construcción de adobe que había sido su prisión y su único refugio. El viaje comenzó con una sacudida violenta, un tirón que la arrojó contra las tablas sucias, marcando el inicio de un camino hacia la nada, un destino incierto en los territorios del norte, donde su vida ya no le pertenecía. Antes de seguir con la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allá. Nos encanta leerte. El traficante, un hombre de rostro curtido y pocas palabras, la había presentado como una sirvienta resistente, ideal para el trabajo forzado. Ana Elena no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una resignación fría que le helaba los huesos. Se aferró a los bordes de la carreta, sintiendo cada bache del camino como un golpe. A su dignidad ya rota. A su alrededor, el paisaje se volvía cada vez más árido, un desierto sin fin que reflejaba el vacío de su alma. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, colores demasiado hermosos para un día tan terrible. En la distancia, las siluetas de las montañas se recortaban como dientes afilados, y Elena supo, con una certeza helada, que no había retorno. Su pasado había sido borrado, y su futuro era una página en blanco en manos de extraños. Altar era un pueblo de sol y polvo, donde las paredes de adobe guardaban los secretos y los juicios de sus habitantes. La vida se regía por dos cosas: la voluntad de Dios y la opinión de los vecinos. Para una mujer, el valor se medía en hijos, sobre todo en hijos varones que pudieran heredar la tierra y el apellido. Una esposa que no podía concebir era una rama seca en el árbol familiar, una vergüenza silenciosa para su marido y un objeto de lástima o desprecio para las otras mujeres. Se hablaba de ella en susurros en el mercado, en las bancas de la iglesia, mientras lavaban la ropa en el río. Elena sentía esas miradas clavadas en su nuca, cuchillos afilados que la despojaban de su dignidad cada vez que salía de casa. La hacienda de don Ricardo no era un palacio, sino un rancho modesto que luchaba por sobrevivir. La tierra era dura, agrietada por el calor, y las cosechas dependían de lluvias que rara vez llegaban. Esta precariedad alimentaba la amargura de su dueño. Ricardo veía en la aridez de su propiedad un reflejo de su matrimonio, una extensión de la esterilidad de su esposa. Caminaba por sus campos con el ceño fruncido, pateando terrones de tierra, maldiciendo su suerte y, en la intimidad de su hogar, maldiciendo a la mujer que no había cumplido con su único deber. La casa, de paredes gruesas y pocas ventanas, era un lugar sombrío, cargado con el peso de las expectativas no cumplidas y los sueños marchitos. Don Ricardo era un hombre de apariencias. En el pueblo se presentaba como un hacendado respetable, un católico devoto con un estricto sentido del honor. Saludaba con el sombrero en alto y hablaba con voz grave sobre el precio del ganado y la política local. Pero tras las puertas de su casa, se convertía en un hombre cruel, atormentado por sus fracasos. Despreciaba en Elena no solo su incapacidad para darle un hijo, sino también sus rasgos indígenas. La había elegido por su belleza exótica,
una piel cobriza y ojos oscuros que al principio lo encapricharon, pero con el tiempo empezó a verlos como una mancha, una impureza en el linaje que tanto ansiaba blanquear y engrandecer. La rutina de Elena era un círculo de silencio y servidumbre. Se levantaba antes del amanecer, cuando la casa aún estaba fría y oscura, supervisaba la cocina, remendaba ropa, se aseguraba de que la limpieza fuera impecable, moviéndose como una sombra silenciosa por los pasillos. No hablaba con los peones más de lo necesario. Para ellos era la patrona, una figura distante, pero también notaban la frialdad con la que don Ricardo la trataba, el vacío que existía entre ellos. Comía sola la mayoría de los días, en un extremo de la larga mesa de madera, mientras su marido se ocupaba de sus asuntos o bebía en la cantina del pueblo. Cada día era una repetición del anterior, un lienzo gris sin una sola pincelada de color o alegría. Su condición de mestiza la colocaba en un limbo social. Para la gente de Altar, nunca sería una dama de pura sangre española. Sus pómulos altos, su cabello negro y liso, la delataban. Al mismo tiempo, había sido criada lejos de las comunidades indígenas de su madre, por lo que tampoco pertenecía a ese mundo. Era una extraña en todas partes. Ricardo, en sus momentos de ira, usaba su herencia como un insulto. «Sangre de India tenías que tener», le gritaba, culpando a sus ancestros por la maldición de su vientre. Elena soportaba estas humillaciones en silencio, replegándose en sí misma, construyendo un muro interior para que las palabras no terminaran de romper lo poco que quedaba de ella. La palabra seca la perseguía. Era una marca de fuego en su alma. La escuchaba en los comentarios disimulados de las mujeres. La veía en la mirada compasiva del sacerdote. La sentía en la forma en que Ricardo la ignoraba en la cama. Él había dejado de tocarla hacía años, excepto por algún arranque de frustración borracha que solo la hacía sentir más sucia y vacía. Las curanderas del pueblo le habían ofrecido todo tipo de remedios antes de hierbas amargas, cataplasmas malolientes, rezos a santos desconocidos. Ella había probado todo con una fe desesperada, esperando un milagro que nunca llegó. Cada mes, la llegada de su sangre era una confirmación de su fracaso, una sentencia que la condenaba a la soledad y el desprecio. Su cuerpo se había convertido en un territorio ajeno, una fuente de vergüenza. Por las noches, a solas en su habitación, se palpaba el vientre, buscando un indicio de cambio, una señal de vida. Rezaba en silencio. Promesas desesperadas a una virgen de madera que la miraba con ojos impasibles desde la pared. Recordaba la alegría de otras mujeres al anunciar sus embarazos, la forma en que sus cuerpos se redondeaban, llenos de propósito y promesa. El suyo, en cambio, permanecía igual, un recordatorio constante de su insuficiencia. Se sentía traicionada por su propia carne, como si la naturaleza misma le hubiera negado el derecho fundamental de ser mujer. A veces, en la quietud de la tarde, su mente viajaba a la infancia, recordaba las manos de su abuela, arrugadas y manchadas de tierra, enseñándole los nombres de las plantas. Le había enseñado a distinguir la hierbabuena de la ruda, a saber para qué servía la flor de árnica y cómo la manzanilla podía calmar el dolor de estómago. Era un conocimiento humilde, un legado de mujeres que sabían escuchar a la tierra. Ese pequeño jardín de recuerdos era su único refugio, un lugar secreto en su mente donde no era la esposa estéril de don Ricardo, sino simplemente Elena, una niña aprendiendo los secretos de las hierbas. Ese saber, sin embargo, no le servía de nada en su vida actual, o eso creía ella. La fe que le habían inculcado de niña se había agrietado. Iba a Umisau. Cada domingo se arrodillaba en el reclinatorio de madera, repetía las oraciones de memoria, pero sus ruegos se sentían vacíos, palabras que se perdían en el techo alto de la iglesia sin llegar a ningún lado. Le había rezado tanto a Dios por un hijo, le había suplicado con él, alma rota, y la respuesta siempre fue el silencio. Empezó a pensar que tal vez Dios también la veía como su marido, imperfecta, indigna. El abandono divino se sumaba al abandono terrenal, dejándola en una soledad profunda, una isla de desesperanza en medio de un mar de convenciones sociales y religiosas.
Mientras tanto, la situación de Ricardo empeoraba. Sus deudas de juego en las peleas de gallos y en las mesas de cartas crecían como la mala hierba. Empezó a vender cabezas de ganado a bajo precio, a pedir préstamos que no podía devolver. Su frustración se convirtió en una rabia constante que descargaba sobre Elena. Los insultos se hicieron más frecuentes, más hirientes. Le gritaba por cualquier cosa: una comida fría, una camisa mal planchada, el simple hecho de su presencia silenciosa. La casa se llenó de una tensión insoportable. Elena aprendió a hacerse invisible, a moverse sin hacer ruido, a anticipar sus estados de ánimo para evitar las explosiones de cólera. Un día, durante la fiesta del santo patrono del pueblo, la humillación se hizo pública. Ricardo, borracho y furioso por haber perdido una apuesta importante, la agarró por el brazo en medio de la plaza. Frente a todos, le gritó que era una inútil, una carga, que por su culpa, su apellido moriría con él. La gente se detuvo a mirar, algunos con morbo, otros con falsa compasión. Elena se quedó paralizada, sintiendo el calor de la vergüenza subirle por el cuello. Nadie intervino. Vio en los ojos de sus vecinos la confirmación de lo que ya sabían para ellos. Ella era la causa de la ruina de su esposo, una mala mujer que no merecía defensa ni respeto. A pesar de todo, encontró una forma de sobrevivir. Su silencio no era sumisión, sino una coraza. Y en un rincón olvidado del patio trasero, lejos de la vista de Ricardo, cultivaba un pequeño jardín secreto. Tenía algunas hierbas medicinales, las que su abuela le había enseñado, y un par de rosales que se negaban a morir a pesar del calor al cuidar de esas plantas. Era su único acto de autonomía, su única conexión con la vida. Regarlas, quitarles las hojas secas, verlas florecer a pesar de la tierra ingrata, era una forma de cuidarse a sí misma, de mantener viva una pequeña chispa en la oscuridad de su existencia. La llegada del traficante fue el golpe final. Lo vio llegar a caballo una tarde, un hombre con ojos fríos y calculadores. Escuchó fragmentos de la conversación desde la cocina, palabras como norte, trabajo duro, resistente. Al principio no entendió. Luego escuchó el precio: en 300 monedas de plata. El frío se apoderó de su cuerpo. No era una pesadilla, era real. Ricardo la estaba vendiendo. En ese momento, comprendió que ya no era una esposa, ni siquiera una sirvienta. Era un objeto, una propiedad, que se podía intercambiar por dinero para saldar una deuda. La última pizca de esperanza, la idea de que su sufrimiento podría tener un fin digno, se extinguió para siempre. El mundo se redujo al crujido de las ruedas de la carreta y a la espalda ancha y sudorosa del traficante. Dejó atrás altar sin una sola despedida, sin una mirada de compasión. El pueblo desapareció en una nube de polvo, y con él 26 años de una vida que, a pesar de todo, era la única que había conocido. El hombre que la compró apenas le dirigía la palabra. Le pasaba un trozo de carne seca y un sorbo de agua una vez al día, como si alimentara a un animal. Elena no preguntaba a dónde iban, no tenía sentido. Su voluntad había sido anulada, su destino era una línea trazada en un mapa que no le pertenecía. Se sentía hueca, una cáscara vacía transportada a través de un paisaje que se volvía cada vez más hostil. Los días se fundieron en una monotonía de sol y polvo. El desierto de Sonora se desplegaba ante ellos, implacable y vasto. De día, el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar, y el sol quemaba la piel a través de su ropa delgada. De noche, un frío penetrante se colaba por las rendijas de la carreta, haciéndola temblar bajo la delgada manta que le habían arrojado. El paisaje cambió. Las llanuras dieron paso a cañones rocosos y a montañas escarpadas, la tierra de los apaches, según había oído en las historias que se contaban en altar para asustar a los niños. Elena observaba todo con una apatía distante, como si lo viera a través de un velo. El miedo inicial se había transformado en una resignación profunda. Ya nada podía sorprenderla, o eso creía. La emboscada fue súbita, un estallido de violencia que rasgó el silencio del desierto. No hubo advertencia. Un silbido agudo cortó el aire,
y una flecha se clavó en el cuello de uno de los caballos, que se desplomó, relinchando de dolor. Figuras pintadas surgieron de entre las rocas, moviéndose con una velocidad y un sigilo que no parecían humanos. Gritos de guerra, el estruendo de un par de rifles, el choque de metales. Elena se encogió en el fondo de la carreta, cubriéndose la cabeza con las manos en el caos. Era total. Vio al traficante sacar su pistola, disparar a ciegas, y luego caer con una flecha en el pecho. Todo fue rápido, brutal y confuso, un torbellino de terror que lo consumió todo. En la refriega, nadie se acordó de ella. Era una carga sin valor, una mujer atada en el fondo de una carreta. El ayudante del traficante intentó huir a caballo, pero fue derribado antes de poder alejarse. La violencia cesó tan rápido como había comenzado. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Estaba cargado de muerte y de la presencia de los atacantes. Elena permaneció inmóvil, apenas respirando, esperando el golpe final. Escuchó voces en una lengua que no entendía, gutural y extraña. Pasos se acercaron a la carreta. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para morir. Era el fin, un final violento y anónimo en medio de la nada. Pero la muerte no llegó. Los guerreros apaches revisaron la carga, tomaron las armas, las provisiones y los caballos que quedaban. Ignoraron la carreta volcada y a la mujer que yacía dentro, oculta entre fardos de mercancía sin importancia. Quizás no la vieron. O quizás la vieron y la dieron por muerta, una víctima más del enfrentamiento. Escuchó sus voces alejarse, el sonido de los cascos de los caballos, desvaneciéndose en la distancia. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio absoluto. El silencio del abandono total. Estaba sola, sola con los cuerpos sin vida de sus captores y el sol abrasador como único testigo. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de colores sangrientos. Elena finalmente se movió, empujando los fardos que la cubrían. Salió de la carreta, tropezando. El aire olía a sangre y a polvo. Miró a su alrededor, a nada en solo rocas, cactus y la inmensidad del desierto. Su marido la había vendido. Sus captores estaban muertos. Estaba completamente sola, arrancada de su mundo y abandonada en otro que era sinónimo de muerte. Se sentó en el suelo, la tierra aún caliente por el sol del día. No lloró, simplemente se quedó allí, mirando al horizonte, una figura diminuta y rota en la inmensa y cruel belleza del desierto. La ruptura era total. Ya no era nada ni de nadie. El frío de la noche del desierto comenzó a calar en sus huesos. La sed era una lija en su garganta. Elena se había acurrucado junto a una roca, buscando una protección inútil contra el viento. Había aceptado su fin. Moriría allí, de sed, o devorada por algún animal. Era un destino tan absurdo como el resto de su vida. Cerró los ojos, y en la oscuridad de su mente no vio ni a Ricardo ni la hacienda, solo el rostro de su abuela y el olor de las hierbas de su jardín secreto. Una extraña calma la invadió. Si este era el final, al menos era un final silencioso, lejos de los juicios y las humillaciones. El mundo se estaba desvaneciendo en un zumbido sordo. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia abrió los ojos de golpe. Una figura se recortaba contra el cielo crepuscular. Era alto, más de lo que esperaba, con el cabello largo y negro atado con una cinta de cuero. Su piel era oscura, del color de la tierra mojada, y su rostro, marcado por el sol y la intemperie, tenía una dureza que helaba la sangre. Llevaba pantalones de piel de ciervo y un cuchillo en la cintura. En su mano sostenía un rifle. Era uno de ellos, un apache, el bárbaro de las historias, la pesadilla encarnada. Elena se quedó sin aliento, el corazón martillándole en el pecho con una fuerza dolorosa. Estaba segura de que había vuelto para matarla. Tasa había regresado al lugar de la emboscada para asegurarse de que no quedaban rastros. Su gente se movía con cuidado, eran fantasmas en su propio territorio. No esperaba encontrar a nadie con vida. Cuando la vio, una mujer acurrucada junto a las rocas, su primera reacción fue de desprecio a una mexicana. La gente de su pueblo le había arrebatado todo en su esposa, su pequeño hijo,
la paz de su espíritu. Fueron soldados mexicanos los que atacaron su antiguo campamento, matando a los inocentes en nombre de la civilización. En ella vio el rostro de sus enemigos, el símbolo de su dolor. Su mano se apretó instintivamente alrededor de la culata de su rifle. Se acercó lentamente, con la cautela de un depredador. Elena no se movió, no gritó, simplemente lo miró, y sus ojos se encontraron en la penumbra. Él esperaba ver miedo, y lo vio, pero debajo del miedo vio algo más. Vio un vacío, un agotamiento tan profundo que parecía un abismo sin fondo. Era el mismo dolor que él veía en su propio reflejo en el agua de un arroyo. Un dolor que no entendía de razas ni de fronteras. La dureza de su rostro flaqueó por un instante. No vio a una mexicana, no vio a una enemiga, vio a un ser humano tan roto como él. Una alma que, como la suya, había sido despojada de todo. El código de su pueblo era estricto. No se abandonaba a nadie, a una muerte segura en el desierto, ni siquiera a un enemigo que ya no representaba una amenaza. Dejarla allí sería un acto de deshonor, una ofensa a los espíritus de la tierra. Tasa luchó una breve batalla en su interior, entre el odio alimentado por el luto y el deber dictado por la tradición. Finalmente, el deber venció. Desató una piel de agua de su montura y la arrojó al suelo, a poca distancia de ella. No fue un gesto amable, sino una orden. Luego, con un movimiento seco de la cabeza, le indicó que se levantara. La palabra no era necesaria. El mensaje era claro: vivirás. Pero ahora me perteneces. Elena miró la piel de agua y luego al hombre. El terror seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una profunda confusión. ¿Por qué no? La mataba. Bebió con desesperación. El agua fresca, un milagro en su garganta reseca. Luego, con un esfuerzo inmenso, se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguida. Lo siguió en silencio mientras él se dirigía hacia las montañas. Cada paso la alejaba más de todo lo que había conocido. Dejaba atrás el cadáver de su captor y los restos de una vida impuesta. Caminaba hacia un futuro desconocido, siguiendo a un hombre que era a la vez su salvador y su nuevo carcelero, adentrándose en el corazón mismo del territorio que siempre le habían enseñado a temer. Caminaron durante horas, ascendiendo por senderos que solo un pie experto podría encontrar. Justo cuando Elena sentía que no podía dar un paso más, llegaron. La ranchería estaba oculta en un pequeño valle, protegida por autos acantilados de roca, rolliza casi invisible desde la distancia. Era un puñado de chozas de ramas y pieles wikiaps, dispuestas en un círculo alrededor de un espacio central. El aire olía a humo de leña, a cuero y a algo más, algo salvaje y desconocido. Cuando Tasa entró en el campamento con ella detrás, todas las conversaciones se detuvieron. Los rostros se volvieron hacia ella. Mujeres, con miradas duras. Niños curiosos que se escondían tras las faldas de sus madres. Guerreros que la observaban con abierta desconfianza. Era una intrusa, una enemiga. Su presencia era una herida en la paz de aquel lugar. Tasa no dijo una palabra para explicar su llegada. Condujo a Elena a través de la ranchería hasta un wikiap pequeño y aislado, apartado de los demás. Con un gesto, le indicó que ese era su lugar. Luego se dirigió al centro del campamento y habló con algunos ancianos. Su voz era grave y autoritaria. Aunque Elena no entendía el idioma, comprendió la situación. Él la había reclamado, la había puesto bajo su protección. Las miradas de los demás no se suavizaron, pero la hostilidad abierta se contuvo. Se convirtieron en miradas de recelo y de espera. Ella era la extraña del hombre que los lideraba, un misterio que nadie sabía cómo interpretar. Estaba a salvo de la violencia, pero prisionera de la desconfianza de todo un pueblo. Los primeros días fueron un ejercicio de invisibilidad. Elena apenas salía de la pequeña choza, se sentaba en la entrada, observando la vida del campamento como si fuera una obra de teatro en una lengua extraña. Veía a las mujeres curtir pieles, moler maíz, tejer cestas, todo con una habilidad y una eficiencia que la dejaban asombrada. Los niños corrían y jugaban con una libertad que ella nunca había visto. Los hombres se ocupaban de los caballos y las armas,
sus movimientos siempre silenciosos y deliberados. Nadie le hablaba. En ella no hablaba con nadie. Tasa entraba y salía del campamento, pero apenas la miraba. El silencio entre ellos era un muro, una frontera tan real como los acantilados que rodeaban el valle. Poco a poco aprendió las reglas no escritas. Aprendió que el agua se recogía del arroyo al amanecer. Aprendió que la comida se compartía en comunidad, pero que debía esperar a que todos los demás hubieran comido. Aprendió a no mirar directamente a los ojos de los guerreros y a mantener la distancia con las otras mujeres. Eran lecciones de supervivencia grabadas a fuego por el instinto. Cada gesto, cada movimiento, estaba calculado para no ofender, para no provocar. En la hacienda de Ricardo, había vivido bajo las reglas de la humillación. Aquí, vivía bajo las reglas del respeto al poder y a la comunidad. Era una existencia precaria, suspendida en el filo de la tolerancia de sus captores. Cada noche, encontraba a la entrada de su choza una porción de lo que se había cocinado en el fuego comunal en un trozo de carne de venado, algunas raíces asadas, un pan plano de maíz. A veces, también encontraba una piel extra para protegerse del frío. Sabía que era Tasa quien las dejaba allí. Lo hacía en silencio, sin buscar su mirada ni esperar. Un agradecimiento no era un acto de ternura, sino el cumplimiento de una responsabilidad. Él la había traído, y por tanto, era responsable de su supervivencia. Para Elena, acostumbrada a que cada migaja de pan viniera acompañada de una dosis de desprecio, estos gestos mudos de provisión eran profundamente desconcertantes. Era la primera vez que alguien la cuidaba sin pedirle nada a cambio. Un día, mientras observaba a una anciana trabajar, una de sus herramientas para raspar pieles rodó por el suelo. La anciana, con la espalda dolorida, hizo un esfuerzo para agacharse. Sin pensarlo, Elena se levantó, recogió la herramienta y se la entregó en la mano, haciendo una pequeña reverencia antes de retirarse a su lugar. La anciana la miró con sorpresa, un destello de algo que no era hostilidad en sus ojos. Fue un gesto minúsculo, insignificante para cualquiera, pero para Elena fue su primer acto de participación, su primera frase en el lenguaje sin palabras de la ranchería, una forma de decir: no soy solo una carga. Si crees que el amor verdadero nace del respeto y el dolor compartido, déjanos un corazón en los comentarios. El pequeño gesto con la anciana curandera abrió una puerta invisible. Elena comenzó a observar su trabajo con más atención. Detrás de la choza de la mujer, había un pequeño cercado con hileras de plantas que Elena no reconocía. Era un jardín de hierbas medicinales, cuidado con una reverencia que le resultaba familiar. Le recordaba a su abuela, a las tardes que pasaba aprendiendo los secretos de la tierra. Vio en el jardín de la anciana un lenguaje que entendía, una conexión silenciosa con su propio pasado olvidado. Era un trozo de vida ordenada y útil en medio de la indómita existencia de la ranchería, y se sintió inexplicablemente atraída hacia él. Empezó a acercarse al jardín en las horas en que la anciana descansaba. Al principio, solo miraba. Luego, con timidez, arrancó una mala hierba. Al día siguiente, regó una planta que parecía sedienta. No pedía permiso, no buscaba atención. Eran ofrendas silenciosas, una forma de mostrar respeto y de decir, a través de sus manos, que ella también sabía escuchar a la tierra. Temía que la descubrieran y la castigaran por su atrevimiento, pero la necesidad de hacer algo útil, de conectar con algo vivo, era más fuerte que el miedo. Aquel pequeño pedazo de tierra se convirtió en su santuario, el único lugar donde no se sentía completamente una extraña. La curandera, cuyo nombre era Nalín, lo notó. Todo observó a la mujer mexicana desde su choza. Vio la delicadeza con la que trataba cada hoja. No vio una intrusión, sino una ayuda. Un día, dejó a propósito un pequeño cuenco con semillas junto a una zona de tierra recién removida. Cuando Elena llegó, entendió el mensaje. Con cuidado, plantó las semillas tal como había visto hacer a la anciana. A partir de ese día, Neilin comenzó a enseñarle, sin palabras. Le mostraba una planta, aplastaba sus hojas para que oliera su aroma, y luego señalaba una parte del cuerpo, indicando su uso. Un pacto silencioso se forjó entre ellas, una maestría
y un aprendizaje basados en el respeto mutuo. Tasa observaba estas interacciones desde la distancia. Veía a Elena arrodillada en la tierra, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, completamente absorta en su tarea. Veía la ternura en sus manos mientras cuidaba de las plantas, una gentileza que contrastaba brutalmente con el mundo violento del que él creía que ella provenía. En su hacienda, su valor se medía por su incapacidad de crear vida. Aquí, en medio del desierto, estaba cultivando vida con una devoción casi sagrada. Esa imagen comenzó a erosionar la coraza de odio y dolor que él había construido alrededor de su corazón. Empezó a verla no como una mexicana, sino como una mujer cuyo espíritu se negaba a marchitarse. Lo que nadie en la ranchería sabía, excepto los más ancianos, era la profundidad de la herida de Tasa Ann. A menudo, antes del amanecer, se alejaba del campamento hacia un pequeño bosquecillo de álamos junto al arroyo. No iba a cazar ni a vigilar, iba a estar solo. Ese era el lugar donde su esposa había sido asesinada mientras lavaba la ropa, donde su hijo de 5 años había caído bajo las balas de los soldados mexicanos. Se sentaba en la misma roca, y en el silencio del alba, el líder fuerte y estoico desaparecía, dejando solo a un hombre ahogado en un luto que no tenía fin. Su liderazgo nacía de esa pérdida. Protegía a su pueblo con la ferocidad de quien ya lo ha perdido todo una vez. Una mañana, Elena se levantó más temprano de lo habitual para ir a buscar agua. Se desvió del camino principal, buscando un lugar más tranquilo, y sin querer, llegó al bosquecillo de álamos. Vio a Tasa de espaldas, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. No era el guerrero imponente, no era el líder autoritario, era un hombre derrumbado por el dolor. Elena se quedó paralizada, sintiendo que había profanado un lugar sagrado. Retrocedió sin hacer ruido, con el corazón encogido. En ese instante, comprendió la tristeza de sus ojos, el muro de silencio que lo rodeaba. La pérdida era un idioma que ambos hablaban con fluidez. Y ese descubrimiento tejió un nuevo hilo invisible entre ellos. La conexión se fortaleció de la manera más inesperada. Un niño pequeño llamado Kinai, un huérfano que era cuidado por toda la tribu, cayó enfermo. Empezó con una fiebre alta que ninguna de las hierbas de Neilim podía bajar. Su cuerpo menudo ardía, y sus gemidos débiles llenaban de angustia el campamento. La comunidad se reunió alrededor de su Biki-Ap, sus rostros una mezcla de miedo y desesperación. Perder a un niño era una herida para todos, un recordatorio de la fragilidad de su existencia. Tasa permanecía fuera de la choza, su rostro una máscara de impotencia, reviviendo la pérdida de su propio hijo. Elena observó al niño y reconoció los síntomas. Era una fiebre intestinal, una enfermedad que había visto una vez en el hijo de un peón en la hacienda. Recordaba el remedio que su abuela le había enseñado a preparar para esos casos, una mezcla específica de corteza de sauce, que sabía que los apaches usaban, y otra planta, una hierba amarga que ella había visto crecer en las zonas más secas del desierto. Era una apuesta arriesgada. Intervenir podría ser visto como una ofensa, un desafío a la sabiduría de Neilin. Pero ver al niño consumirse le resultaba insoportable. No podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón en la garganta, se acercó a Neilin, usando gestos y señalando las hierbas, intentó explicar su idea. La anciana la miró con sus ojos profundos y sabios, sopesando la situación. Vio la desesperación y la certeza en la mirada de Elena. Tras un momento que pareció una eternidad, Neilin asintió lentamente, dándole su permiso. Fue un acto de confianza inmenso. Elena preparó rápidamente una infusión y una cataplasma. Entró en la choza del niño, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. El futuro de su vida en ese lugar dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Con una delicadeza que conmovió a las mujeres que observaban, le administró el té al niño y le aplicó la cataplasma tibia en el vientre. Se quedó a su lado toda la noche, cambiándole los paños húmedos de la frente, susurrándole palabras suaves en español, palabras de consuelo que el niño no entendía, pero cuyo tono lo calmaba. Tasa observaba desde la entrada, sin moverse. Vio en ella una entrega total, un instinto maternal que trascendía la cultura y el idioma. Estaba luchando por la vida de ese niño con la misma fiereza
con la que un guerrero luchaba por su pueblo. Al amanecer, el milagro ocurrió. La fiebre de Kenai había cedido. Su respiración era más tranquila, y por primera vez en días pidió agua con un hilo de voz. Una ola de alivio y asombro recorrió la ranchería. Las miradas que antes eran de desconfianza, ahora estaban llenas de gratitud y respeto. Elena no era la extraña, la enemiga. Era la mujer que había sanado a uno de los suyos. Se había ganado su lugar, no por la fuerza ni por la sumisión, sino a través de un acto de compasión y sabiduría. Neilin se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Esa noche, cuando la calma regresó al campamento, Tasa se acercó a su wickiup. Elena estaba sentada afuera, agotada, pero en paz. Él se detuvo frente a ella, y por primera vez, no había un muro entre ellos. La miró a los ojos, y en su mirada había una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Luchó por encontrar las palabras. Solo conocía unas pocas del idioma de ella, aprendidas en enfrentamientos y tratos forzados. Finalmente, dijo una, su voz ronca por la falta de uso en gracias. La palabra sonó extraña en sus labios, pero cargada de un peso inmenso. Elena levantó la vista. Escuchar su propio idioma de boca de él fue un shock, pero un shock que la ancló, que la hizo real. Vio al hombre detrás del guerrero, al alma herida detrás del líder. No necesitaba más palabras. Asintió lentamente, aceptando su gratitud, y luego, con una voz suave pero firme, respondió con lo único que podía ofrecer de sí misma, su propia identidad, despojada de todo lo demás. Elena, dijo Ame. Llamó Elena. Fue una presentación simple, pero en ese intercambio, un hombre que lo había perdido todo y una mujer que nunca había tenido nada, comenzaron, sin saberlo, a encontrarse el uno al otro. Después de la curación de Kenai, la vida de Elena en la ranchería se transformó. La barrera de la desconfianza se disolvió, reemplazada por una aceptación silenciosa y respetuosa. Las otras mujeres comenzaron a incluirla en sus tareas, enseñándole a tejer cestas con fibras de yuca y a moler el maíz en el metate. Pasaba la mayor parte de sus días con Nalin, profundizando su conocimiento de las plantas del desierto y ayudándola a preparar remedios. El pequeño huérfano, Kenai, la seguía a todas partes como una sombra, y ella encontraba en su risa una alegría simple y pura que nunca había conocido. Por primera vez en su vida, Elena sentía que pertenecía a un lugar, no por el vientre de una mujer ni por la firma de un hombre, sino por el valor de sus propias manos y su propio corazón. La conexión con Tasa también se profundizó, aunque permaneció en el terreno del silencio y los gestos. Ya no eran solo el captor y la cautiva, eran dos soledades que habían encontrado consuelo en la presencia del otro. A veces, él le dejaba una pluma de águila o una piedra de río de colores extraños a la entrada de su wickiup. Un día, ella encontró una rotura en una de sus camisas de piel y, sin que él se lo pidiera, la remendó con un cuidado exquisito. No hablaban de sus pasados, no hablaban de sus heridas, no era necesario. Su comunicación se tejía en los pequeños actos de cuidado mutuo, en las miradas compartidas a través del fuego del campamento. Estaban, sin palabras, reconstruyendo la idea de un hogar, pero el desierto tiene oídos, y las noticias viajan como el polen en el viento. Un par de buscadores de oro que se adentraron demasiado en la Sierra Madre fueron capturados por los guerreros de Tassán después de interrogarlos y desarmarlos. Tasa, fiel a su código, los dejó ir con una advertencia. Estos hombres, al regresar a los pueblos fronterizos, contaron historias de su cautiverio y entre sus relatos hablaron de una mujer mexicana que vivía entre los apaches. No era una prisionera aterrorizada, decían, sino una mujer respetada que parecía ser una de ellos, cercana a su líder. La historia se extendió como un reguero de pólvora, adornada y exagerada en cada cantina y en cada mercado. La noticia finalmente llegó a los oídos polvorientos de Altar, y con ella a don Ricardo. Al principio no lo creyó, pero cuando los detalles se confirmaron, su incredulidad se convirtió en una furia helada. No sintió remordimiento por haberla vendido,
No sintió un ápice de preocupación por su bienestar. Lo que sintió fue una humillación pública y profunda. La mujer que él había desechado por seca y sin valor, ahora era la comidilla del territorio. Los mismos que susurraban sobre su falta de heredero, ahora se burlaban de su incapacidad para retener a su esposa, que había sido robada por salvajes. Su honor, ya manchado por las deudas, ahora estaba arrastrado por el lodo. Movido por el orgullo herido y la insoportable presión social, Ricardo decidió actuar no para salvar a Helena, sino para salvarse a sí mismo. Se reinventó ante el pueblo. Ya no era el hacendado fracasado, sino el marido agraviado, el cristiano devoto en una misión sagrada. En la plaza del pueblo, con una Biblia en una mano y un rifle en la otra, dio un discurso apasionado. Habló de rescatar a una mujer indefensa de las garras de los bárbaros, de limpiar la mancha del paganismo de su tierra y de restaurar el honor de su nombre. Sus palabras, cargadas de un fervor falso y un racismo genuino, encendieron los corazones de muchos hombres que compartían sus prejuicios. Pronto, una partida de hombres armados se organizó bajo su mando. Eran otros rancheros, vaqueros jóvenes en busca de aventura y peones a los que Ricardo les había prometido una buena paga. No eran soldados, pero su odio y su sentido de superioridad los hacían peligrosos. Se prepararon para adentrarse en la Sierra Madre, guiados por la vaga información de los buscadores de oro. La amenaza ya no era un rumor lejano, sino una realidad tangible que se movía a caballo hacia la paz frágil de la ranchería. Una nube de tormenta cargada de violencia se formaba en el horizonte, amenazando con destruir el pequeño mundo que Helena y Tasa habían empezado a construir juntos. Los centinelas apaches, apostados en los picos más altos, fueron los primeros en verlos. Una columna de polvo en la distancia, jinetes moviéndose con la torpeza de quienes no conocen la tierra que pisan. La alarma corrió por la ranchería, no con gritos, sino con un silencio premonitorio. Las mujeres recogieron a sus hijos y los llevaron a las cuevas ocultas en lo alto de los acantilados. Los guerreros tomaron sus armas, sus rostros impasibles, convirtiéndose en sombras listas para defender su hogar. No había pánico, solo una preparación metódica y letal. La paz que Helena había llegado a conocer se hizo añicos, reemplazada por la tensión afilada que precede a la batalla. El aire se cargó con el olor del miedo y el acero. En medio de la urgencia, Helena se enfrentó a una elección. Podría haber corrido con las otras mujeres hacia la seguridad de las cuevas. Nadie se lo habría reprochado. Pero mientras veía a las familias desaparecer entre las rocas, supo que su lugar ya no estaba en la huida. Su pasado era una prisión de la que había escapado, y no iba a permitir que la alcanzara. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, se dirigió al Wiki-App de Neilin. Sin necesidad de palabras, ambas comenzaron a trabajar juntas, desgarrando telas para hacer vendas, moliendo hierbas para calmar el dolor y preparando infusiones para los heridos que pronto llegarían. Estaba eligiendo su bando, no con un arma, sino con sus manos sanadoras. El ataque comenzó con una ráfaga de disparos y gritos de hombres envalentonados. La partida de Ricardo irrumpió en el valle, esperando encontrar un pueblo de salvajes desorganizados. En su lugar, se encontraron con un enemigo silencioso y disciplinado. Los guerreros apaches, liderados por Tasa, no se enfrentaron a ellos en campo abierto. Usaron el terreno a su favor, disparando desde las rocas, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. La batalla se convirtió en un caos de humo, pólvora y miedo. Los hombres de altar, superados en estrategia y conocimiento del entorno, comenzaron a caer, su arrogancia inicial transformada en terror desesperado. Tasa se movía por el campo de batalla con una calma mortal. No luchaba con la furia ciega del odio, sino con la precisión de un protector. Cada movimiento, cada disparo, tenía un propósito en defender a su gente, proteger su hogar. Su liderazgo era la columna vertebral de la defensa. Daba órdenes con gestos breves, coordinando a sus hombres para repeler el asalto desde todos los flancos. Para él, esta no era una batalla por el honor, como lo era para Ricardo. Era una lucha por la supervivencia, por el derecho a existir en la tierra que sus antepasados
le habían legado. Era la defensa de la pequeña paz que apenas había comenzado a reconstruir en su alma. En el fragor del combate, los dos mundos chocaron. Antasa se encontró cara a cara con Ricardo. El hacendado, con el rostro desencajado por la rabia y la humillación, se abalanzó sobre él con un machete. El duelo fue breve. Tasa esquivó el torpe ataque y con un movimiento fluido desarmó a Ricardo, derribándolo al suelo. Se cernió sobre él, con su cuchillo en la garganta del hombre que había vendido a Helenan. Por un instante, vio en los ojos de Ricardo todo el desprecio del mundo que le había arrebatado a su familia. Pero matarlo así, indefenso en el suelo, sería rebajarse a su nivel. Con un gesto de desdén, retiró el cuchillo y lo dejó vivir, humillado y derrotado ante los ojos de sus propios hombres. Mientras la lucha llegaba a su fin, Helena no se había detenido. Con una calma asombrosa, organizó a las pocas mujeres que se quedaron con ella para atender a los heridos. Limpiaba heridas, aplicaba ungüentos y susurraba palabras de aliento a los jóvenes guerreros que gemían de dolor. En un momento, Tasa, de pie, en medio del campo de batalla, ahora silencioso, cruzó su mirada con la de ella. La vio, cubierta de polvo y sangre que no era suya, una figura de una fuerza inquebrantable en medio de la devastación. En esa mirada, todo quedó sellado. Su valentía, su lealtad, su elección de permanecer y luchar a su manera, habían forjado el último y más fuerte eslabón de su vínculo. Ya no era una extraña. Era parte de ellos, era su compañera. El sol descendía sobre un valle lleno de silencio y de las secuelas de la violencia. Los hombres de altar que sobrevivieron, incluido un Ricardo mudo y derrotado, fueron reunidos en el centro de la ranchería, desarmados y humillados. No hubo gritos de victoria, ni burlas hacia los vencidos. Los apaches lloraban a sus propios caídos con una dignidad solemne. El coste de la paz siempre era alto. Helena terminó de vendar la última herida, sus manos firmes a pesar del agotamiento que sentía en cada fibra de su ser. Levantó la vista y vio a Tasa, de pie, observándola. En su mirada ya no había solo respeto, sino un reconocimiento profundo, un sentido de pertenencia que ninguna palabra podría haber expresado. Tasa caminó a través del espacio abierto, pasando junto a los prisioneros sin siquiera mirarlos. Sus pasos eran deliberados, y todos los ojos, tanto apaches como mexicanos, lo siguieron. Se detuvo frente a Helena. El mundo pareció contener la respiración. Lentamente, extendió su mano. Helena, sin dudarlo, puso la suya sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron, una mezcla de piel curtida por el sol y piel marcada por el trabajo. Ante su pueblo y ante el hombre que la había desechado, Tasa habló en su lengua, su voz clara y firme, resonando en el valle. No la reclamó como una propiedad, la declaró su compañera, su igual, la mujer que su espíritu había elegido. Fue la redención final de Helena, no una posesión, sino una aceptación absoluta. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y déjanos un like. Al día siguiente, los hombres de altar fueron liberados y enviados de vuelta con un mensaje de advertencia. Ricardo se fue con ellos, un hombre roto cuyo honor nunca sería restaurado. Helena no los vio partir. Estaba con Tasa en el pequeño jardín de Neilín, arrodillados uno junto al otro sobre la tierra. Fértila no hablaban, simplemente plantaban juntos una nueva hilera de hierbas medicinales. Sus manos se movían en sincronía, hundiendo las raíces en el suelo, dándoles un nuevo hogar. No era un final de cuento de hadas, sino algo mucho más. Realan eran dos almas rotas que habían encontrado la manera de sanar juntas, encontrando su libertad, no en la ausencia de cicatrices, sino en la dignidad de compartirla. Aquí compartimos relatos reales que nos enseñan a sanar, amar y resistir.